Saludos a todos y bienvenidos a La Voz de Dios en tu voz. Yo soy Sandro Chicaiza y los voy a acompañar con las promesas de Dios aplicadas a los diferentes problemas de personalidad y conducta. Les recuerdo que usted también puede ver la transmisión de La Voz de Dios en tu voz y Asoma Visión a través de YouTube, o nos puede ver también en www.asomavision.com, o si usted gusta, también nos puede ver por Facebook Live. Recuerde, comparta la transmisión para que cada vez más personas puedan escuchar las buenas nuevas, el buen mensaje que nosotros tenemos acá en Asoma Visión. Le recuerdo que también usted puede adquirir las tarjetas de oración La Voz de Dios en tu voz en todas las librerías cristianas del país. ¿Qué son las tarjetas de oración La Voz de Dios en tu voz? Es un devocionario donde todas las promesas de Dios han sido convertidas en oración para que usted pueda orar por usted y también pueda orar por sus seres amados. No hay mejor manera de orar conforme a la voluntad de Dios que orando conforme a sus promesas. Usted puede adquirir el devocionario en las principales librerías cristianas del país. Venga acá a la librería Soma o también llamando a los teléfonos de La Voz de Dios en tu voz y nosotros le entregamos en cualquier parte del Ecuador. Hoy tenemos un tema que espero pueda ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de el manejo adecuado de mis emociones. Hemos venido hablando de la asertividad y nos habíamos dado cuenta que en algunos casos las personas o son permisivas o en otros sí son agresivos. Entonces es importante complementar con el tema de cómo manejar adecuadamente nuestras emociones. Las tarjetas que vamos a utilizar del devocionario son las tarjetas número 13 y la tarjeta número 10, en ese orden. Prepare tarjeta 13 y tarjeta número 10. Pero antes, como siempre, quiero compartirle algunas herramientas, 6 herramientas para que usted mejore su accionar diario. Se trata de que cada día seamos mejores personas. Estas herramientas han sido tomadas de Proverbios 24, 6 al 16. La primera herramienta dice lo siguiente: para tener éxito, incorpore personas que dominen los campos que usted no conoce. En efecto, no tenemos la obligación de saber todo. No tiene por qué saber todo. Pero es importante aprender a dejarse ayudar. Si usted no conoce algo, si usted no domina un ámbito, un área, entonces permita que otra persona le ayude. Esto le va a ayudar a alcanzar el éxito. Herramienta número 2. Es en la aflicción donde se pone a prueba su fortaleza. Cuando todo está bien, no podemos decir que somos fuertes, sino cuando enfrentamos momentos difíciles, crisis, pruebas, pérdidas. Allí se pone a prueba nuestra fortaleza. Herramienta número 3. No sea indiferente si ve que alguien va camino a la destrucción. Esto sobre todo con los padres, los amigos. Si usted ve que sus hijos, sus amigos están yendo por un camino equivocado y usted sabe que están yendo a la destrucción, no sea indiferente. Hable con ellos. Confróntenles de ser necesario. Si es que de eso no quieren escucharle, no quieren hacerle caso, está bien, pero no sea indiferente si usted ve que alguien está tomando un camino equivocado. Herramienta número 4. Toda acción tiene sus consecuencias. Hoy más que nunca necesitamos hablar de esto, a nivel individual, familiar, colectivo, a nivel social. Necesitamos entender que toda acción tiene sus consecuencias. Yo no soy nadie para evadir las consecuencias. Usted no es nadie para evadir las consecuencias. No debería haber una persona en este planeta que evada las consecuencias. Necesitamos trabajar mucho más en esto. No puede ser que nos equivoquemos, dañemos, ofendamos, lastimemos, destruyamos y no tengamos que afrontar consecuencias. Esto no es así.
La vida no es así, con Dios no funciona así. Herramienta número 5. Cultivar la sabiduría le dará un futuro de esperanza. Si le pregunto qué le genera el futuro, probablemente usted me va a decir desesperanza, incertidumbre. ¿Sabe qué le va a ayudar a que usted pueda tener esperanza frente al mañana? Cultivar la sabiduría. ¿Qué es cultivar la sabiduría? Conocer los principios de Dios, las promesas de Dios. Esto le va a ayudar a que usted pueda tener esperanza para el mañana. Y herramienta número 6. Quien tiene a Dios se levanta cuantas veces se caiga. El problema no es caerse. El problema es no levantarse o no querer levantarse. Y si usted tiene a Dios y por hoy se encuentra en el piso, levántese una vez más. Tómese de la mano de Dios y levántese. Porque si 7 veces se cae, 8 se tiene que levantar. Estas han sido algunas herramientas que espero puedan ayudarle para que cada día mejore su accionar y le ayuden a ser mejor persona. Hablemos del tema para hoy. Manejo adecuado de mis emociones. Quiero iniciar con un pensamiento. Y este pensamiento pertenece a Eric Jensen. Y Eric Jensen nos dice lo siguiente respecto de las emociones. No hay separación de mente y emociones. Las emociones, pensamientos y aprendizaje están relacionados. Tenga muy en cuenta este pensamiento que vamos a estar hablando acerca de esto a lo largo del programa. Las emociones tienen un papel importante, fundamental en nuestro comportamiento y en nuestra vida. Nos comportamos como nos sentimos. Escuche esto. Nos comportamos como nos sentimos, pero no sentimos como pensamos. Entonces, hay una relación directa entre pensamientos, emociones y acciones. ¿Dónde está su problema? Quizá en las acciones. Entonces, ¿dónde comienza todo? En los pensamientos. Hay una relación directa, no podemos desconocer esto. Pensamientos, emociones, acciones. Me comporto como me siento y me siento como pienso. Es importante hablar de las emociones porque hay personas que por alguna razón niegan sus emociones. Y debo decirles, si usted es una de las personas que niega sus emociones, ¿ha escuchado esta frase, no siento nada? Hay personas que la pronuncian mucho, no siento, es que no siento. Debo decirles 2 cosas. Hay 2 problemas con muchas personas. El primero, no se dan el permiso para sentir. Es como si pensaran que no tienen el derecho de sentir emociones como la ira, el enojo, la vergüenza. Lo primero que tiene que hacer usted es darse el permiso para sentir. No tiene nada de malo, es parte de ser humanos. Y el segundo problema es que hay personas que dicen que no sienten nada o no pueden sentir. Y es porque existe un bloqueamiento emocional. Y cuando alguien tiene un bloqueamiento emocional, no es que no siente, es que está bloqueada emocionalmente. Y por eso se le dificulta sentir y expresar emociones y sentimientos. Y no se pierda el programa de la próxima semana, porque voy a estar hablando precisamente del desbloqueamiento emocional para ayudar a aquellas personas que están bloqueadas emocionalmente. Existen emociones primarias y de esas emociones se derivan otras emociones. Hablemos de las emociones básicas o primarias y cuáles son sus derivaciones. Por ejemplo, la primera, el miedo. Esta es una emoción y está bien, es una emoción primaria, el miedo, pero tiene sus derivaciones. ¿Qué otras emociones se derivan del miedo? Desconfianza, preocupación, ansiedad y nerviosismo.
¿Se ha dado cuenta que hoy por hoy tenemos muchísimos problemas de ansiedad? Entonces, cuando hay problemas de ansiedad, ¿cuál es el verdadero problema de esa persona? Sí, es que esa persona hay mucho miedo, porque la ansiedad es una derivación del miedo. Hablemos de otra emoción. Emoción primaria, número 2, la alegría. Y está bien alegrarse, se vale alegrarse, es una emoción primaria. Pero ¿qué emociones se derivan de la alegría? Se derivan la felicidad, el orgullo, la satisfacción y el placer. Una tercera emoción primaria es la tristeza. Y de la tristeza se derivan otras emociones, como por ejemplo la desesperanza, la melancolía, la aflicción, la nostalgia. Entonces usted ya puede ir identificando qué emoción es la que más está presente en usted. Y cuando usted está melancólico, nostálgico, afligido, desesperanzado, usted ya sabe cuál es la emoción primaria, la tristeza. En el fondo usted está triste. Otra emoción primaria y es la ira. La ira es una emoción primaria y está bien. Y de la ira tenemos otras derivaciones como por ejemplo el resentimiento, la indignación, el fastidio o la animadversión. Usted ya puede darse cuenta cuando alguien está resentido o usted mismo está resentido, cuando ha desarrollado animadversión hacia otra persona. Usted ya sabe cuál es la emoción de base, la emoción primaria, es la ira. Otra de las emociones primarias es el asco, ¿sí? Y las derivaciones del asco son la repulsión, el desprecio, la aberración y el desdén. Y finalmente tenemos otra de las emociones primarias que es la sorpresa. Y de esta emoción se derivan el asombro, la estupefacción, el desconcierto y la conmoción. Antes de iniciar el programa, me hacían la pregunta de cuáles son las emociones que más le cuestan expresar a las personas. Y dos de las emociones que más le cuestan expresar a una persona son precisamente el dolor y la ira. Le cuesta mucho a la persona, al hombre, a la mujer, le cuesta mucho expresar dolor o expresar la ira. Y esto no tiene que ser así. Debo decirle que somos seres emocionales, con emociones, y no hay nada de malo en expresarlas. Ahora, a través de estos dos programas, quiero enseñarle no solamente a que usted exprese sus emociones, sino en el caso de las emociones negativas, que aprenda a autocontrolar esas emociones. Pero antes, hablemos de la influencia de las emociones en nuestra vida. Como se da cuenta, las emociones tienen su influencia en nuestra vida y la influencia principal, básica de las emociones es que determinan nuestro comportamiento. Nos comportamos de la manera como nos sentimos y esto o nos puede ayudar o nos puede generar serios problemas. Por ejemplo, si las emociones son positivas, el comportamiento va a ser positivo, adaptativo, normal. Pero si las emociones son negativas, entonces esto va a afectar al comportamiento y el comportamiento va a ser desadaptativo o incoherente. Ahora bien, no significa que no debamos sentir las emociones negativas, todo lo contrario. El asunto es que necesitamos aprender a regular las emociones negativas o necesitamos aprender a drenar, a liberar las emociones negativas. El problema es el siguiente y quizá le está sucediendo a usted. Hay personas que reprimen sus emociones.
Y al reprimir sus emociones, lo único que están logrando es que se vaya generando tensión emocional dentro de su cuerpo. Entonces, si usted reprime emociones, sobre todo las emociones negativas, ¿qué se genera? Tensión emocional dentro de usted. Y llega un momento en el que usted ya no puede más con esa tensión emocional. Entonces termina explotando. Y explota de alguna de estas maneras. Número 1, autoagrediéndose. Es por eso que usted ve, hoy en día tenemos muchos problemas de adolescentes, jóvenes que se cortan, se lastiman. ¿Por qué? Porque ya no pueden más con la tensión emocional, porque no están liberando emociones. Se han reprimido sus emociones. Viven en hogares donde se reprimen las emociones. Entonces generan tensión emocional su cuerpo y llega un momento en el que ya no pueden más y explotan. ¿Cómo? Autoagrediéndose. Número 1. Número 2. Explotan con ataques de ansiedad. Esa es la manera como explota. O número 3, también explotan haciendo daño a otros. Por lo tanto, debo decirle que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que tenemos emociones. Usted y yo necesitamos aceptar que tenemos emociones positivas y negativas, que somos seres emocionales. El problema es reprimir las emociones, tanto positivas como negativas, y sobre todo las emociones negativas, porque usted ya sabe cuál va a ser el final si usted no libera sus emociones. Y la próxima semana le voy a estar dando técnicas como liberar sus emociones a fin de que usted no acumule en su cuerpo y termine explotando. Ahora, hoy le quiero compartir también algunos pasos para autocontrolarse emocionalmente. Lo primero que quiero es que no diga, no puedo controlar mis emociones. Porque no es así. Sí puede controlar sus emociones. Y hoy le quiero dar 4 pasos para que usted aprenda a autocontrolarse emocionalmente, ya sea en sus emociones positivas o en sus emociones negativas, sobre todo en sus emociones negativas. Primer paso para el autocontrol emocional. Reconozca los detonantes, principalmente los internos. Es decir, pongamos un ejemplo. ¿Qué emoción está predominando en usted? Digamos el miedo. Si es el miedo que está predominando en usted, ¿qué le va a ayudar a autocontrolarse emocionalmente? Identifique los detonantes. ¿Qué le detona esa emoción? Pero esos detonantes no los busque afuera. Porque muchas veces lo que hacemos es buscar los detonantes a nivel externo, ¿ya? Y le culpamos al esposo, a la esposa, a los padres, al sistema, al medio. No, busque los detonantes internos. A ver, si tengo miedo, ¿qué me genera ese miedo a nivel interno? Le doy algunos ejemplos. Por ejemplo, creencias equivocadas. Puede que usted tenga creencias equivocadas. Y esas creencias equivocadas respecto de la vida, respecto del futuro, del presente, eso le está generando miedo. Otro ejemplo, quizá hay baja autoestima dentro de usted. Y esa baja autoestima no le permite enfrentar, por ejemplo, los retos de la vida, y eso hace que le genere miedo. Un tercer ejemplo de detonante interno es la dependencia emocional. Quizá usted es dependiente emocional y le da miedo enfrentar la vida solo o sola. Entonces se llena de miedo. Se da cuenta que lo que importa en este caso son los detonantes internos. Mire hacia adentro. Primero, quiere autocontrol emocional, identifique los detonantes internos. Paso número 2. Tome conciencia de los cambios corporales que se producen al experimentar las emociones.
Si usted reprime sus emociones, si no las libera, usted va a somatizar a través de su cuerpo. Su cuerpo va a somatizar las emociones. Entonces, por ejemplo, acné, dolores de cabeza, úlceras, gastritis, herpes. Su cuerpo le está hablando, su cuerpo le está diciendo que algo está pasando con usted a nivel emocional. Por eso es que hay personas que van a los médicos y consultan con los médicos todos los exámenes, todos los tratamientos y al final le dicen no tiene nada. Vaya al psicólogo, vaya al terapeuta, esto es emocional. ¿Se lo han dicho? Entonces tiene que aprender usted a identificar qué pasa con su cuerpo, porque su cuerpo le va a hablar, le está hablando respecto de qué está pasando con usted a nivel emocional. Paso número 3. Aprenda a gestionar sus emociones aún en medio de situaciones críticas. No significa que porque enfrente una situación crítica tiene que desbordarse emocionalmente. No. Aprenda a controlar, a regular, a gestionar sus emociones. Una pérdida, una muerte, una terminación de una relación. Hay personas que terminan una relación o alguien terminó con él, con ella, y no gestionan adecuadamente sus emociones. ¿Y qué es lo que hacen? Se quitan la vida. Porque no gestionan adecuadamente sus emociones, aún en situaciones de crisis. Las situaciones de crisis no son justificación para que usted no gestione adecuadamente sus emociones. Si está enfrentando situaciones difíciles, entonces sepa que tiene que gestionar adecuadamente sus emociones. La próxima semana le daré técnicas cómo hacerlo. Un cuarto paso para que usted tenga autocontrol emocional. Mantener la mente en calma para que el rendimiento de la memoria operativa sea óptima. ¿Qué es lo que sucede? La mente de muchas personas no está en calma. Hay un torbellino dentro de su mente, dentro de su cabeza. Y es por eso que se afecta. Se afecta la memoria operativa, es decir, a la hora de tener que actuar o de accionar, no saben cómo accionar, no saben qué hacer, porque está afectada su memoria operativa. Por eso es importante que si usted quiere tener autocontrol en sus emociones, su mente en calma. Y para eso debe liberar su mente de los pensamientos negativos. Libere, tome papel y lápiz y escriba todos sus pensamientos negativos o las creencias equivocadas. Libere, 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 hasta que su mente se quede en calma y así su memoria operativa no se afecte. Capaz de que cuando usted tenga que afrontar alguna situación, usted sepa qué hacer, usted sepa actuar de manera asertiva, de manera correcta. Estos son 4 pasos que le van a ayudar a tener autocontrol emocional. Quiero poner toda esta información a manera de un principio. Y el principio dice lo siguiente: las emociones determinan nuestro comportamiento. Actuaremos de una manera u otra según cómo nos sintamos. Y esto puede ayudarnos o complicarnos mucho las cosas. Se pregunta si la Biblia habla del tema emocional. Por supuesto. Quiero que ahora tome la tarjeta número 13 y allí fíjese en la promesa número 5 del lado anverso. Tarjeta 13, promesa 5. Nos habla de una emoción, el enojo. Efesios, puntualmente, Efesios 4, 26, 27, dice lo siguiente: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. No dice que no nos enojemos, no dice que no podemos enojarnos, dice si se enojan, no pequen. Ahora quiero que tome la tarjeta número 10, en el lado reverso, en cambio, busque la promesa número 6 y allí vamos a encontrar otra emoción,
la alegría. Filipenses capítulo 4, versículo 1, 4 y 5. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Como usted se da cuenta, dos textos, dos promesas que nos hablan de dos emociones, el enojo y la alegría. Dios nos hizo seres emocionales. Cuando nos hizo a su imagen y semejanza, Dios nos hizo seres emocionales. Solamente tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, tanto las emociones positivas cuanto las emociones negativas. Recuerde, como pienso, me siento, y como me siento, actúo. Hay una relación directa entre pensamientos, emociones y comportamiento.